Bueno, pues vamos a empezar con las proyecciones, si queréis. Aquí os planteo el tema del desafío, ¿no? Tremendo que encuentro de cómo localizar y demostrar Tarteso. Bueno, pues quería preguntaros si veis algo raro en ese mapa del Golfo de Cádiz. Es que no veo bien. Lo hemos visto muchas veces, pues si no lo veis yo os leo lo que pone. Esto es No veo bien. toda nuestra costa, desde Albufeira, la bahía de Huelva, ahí está Huelva, ¿vale? Y Cádiz queda aquí. Y aquí lo que pone es el Golfo de Cádiz, con las dos rutas nuevas que tenemos a las Islas Canarias. Bueno, pues ahí ya, cuando empiezo a investigar lo de Avieno se describe toda la costa y cuando llega ante Huelva dice, y aquí está Cádiz, y aquí están las columnas. Claro, llegan los catedráticos y dicen, bueno, habla de Cádiz, porque en Cádiz estaban las columnas de Hércules, los peñascos, pero Estrabón dice, los peñascos no son columnas, y se lo está diciendo a los griegos. Ya Román está diciendo que las columnas eran columnas, en la antigüedad eran columnas físicas, y te pone varios ejemplos, y dice, y no solo eso, y te dice, y las columnas estaban a la altura del estrecho de Corinto, de Atenas, estaban en el mismo meridiano que Atenas. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Bueno, pues vamos a hablar de eso. Ahí tenéis ya la primera pista, el Golfo de Cádiz. Cádiz está fuera del Golfo de Cádiz. Todos los golfos del mundo están dentro, la toponimia está dentro del Golfo, como es lógico. Mirad, Golfo de México. México no está aquí abajo. ¿Lo veis? Golfo de México. Luego pondré otro ejemplo. Fijaros, dice Avieno, en hora marítima. Allí donde el hondo más salado se desliza, está hablando del Atlántico, dice, aquí se halla la ciudad de Cádiz, llamada antes Tarteso. O sea, ya te está diciendo que era el nombre antiguo de Tarteso, era Cádiz. Dice, aquí están las columnas. Pero es que Platón dice eso mismo, dice que la ciudad atlántica estaba ante las columnas. No dice ante los peñascos, dice ante las columnas, ¿vale? Dice, desde el río Ana, el Guadiana, ya nombrado, hasta estos territorios las naves tienen un día de trayecto. Es decir, que del Guadiana a esta Cádiz había un día. A la Cádiz actual hay un poquito más, con los barcos de esa época, ¿vale? Dice, aquí se halla la ciudadela de Gadí, ya que en la lengua de los cartagineses se llamaba Gadí a un lugar vallado. Ahí te está diciendo qué significa Gadí. Gadiros, ¿vale? Barbacanas, murallas circulares. Entonces, como yo ya había investigado el registro arqueológico de Huelva, en una obra de nuestro catedrático, en Huelva Estuario, pues dice que aquí efectivamente había dos murallas. Una estaba, bueno, ya la vamos a ver en el escudo de Huelva, una estaba a nivel de la Plaza de la Merced y otra por San Pedro, ¿vale? Que no es lo del Jamón. Lo del Jamón es un complejo palacial, que eso le quede bien claro, porque es enorme y ahora lo vamos a comentar. Fijaros lo que dice, esta misma ciudad fue denominada primero Tarteso, ciudad importante y rica en tiempos remotos, ahora pobre, ahora empequeñecida, claro, había sufrido un tsunami, había sufrido 3 invasiones. El registro que tiene Huelva. Ahora arrumbada, ahora en fin, un simple campo de ruinas. Bueno, ve eso, ¿no? Que el Golfo de Cádiz, ¿por qué? ¿Dónde está el error? Pues ahí lo tenéis ya. Es el Golfo de Cádiz, no es el Golfo de Cádiz, es el Golfo de Huelva. Y Huelva está en el Golfo de Huelva, Cádiz no. De hecho, Cádiz está a 25 kilómetros fuera del Golfo de Cádiz. Ese es el Golfo de Huelva, no es el Golfo de Cádiz. Bilbao, Vizcaya, Golfo de Vizcaya, está dentro. Bueno, pero esos son... Pues siempre te ha escuchado como Cádiz. Sí, Yo cuando pues, viví allí... indicios, ¿no? Entonces, dice Estrabón en su obra Geografía, un tal Balbo, que fue mano derecha de Julio César, cambió el nombre de Cádiz por el de Huelva. Y Plinio, otro autor, confirma ese cambio. Eso lo tenéis todo en la obra, ¿vale? No me voy a detener en esto. Dice, al principio habitaban una ciudad muy pequeña, porque Huelva perdió parte de tierra al hundirse con el tsunami. Dice, pero Balbo gaditano, o sea,
le construyó otra ciudad que llaman Nueva Gadí, que es Cádiz, y a la ciudad constituida por ambas, un ente jurídico la llamó Dídima, es decir, gemela, a pesar de no tener, y te da la distancia de Cádiz todo. Ahí tenéis una prueba escrita, lo tenéis en la obra, ¿vale? De quién cambió eso, ¿vale? Os decía lo del escudo de Huelva, ¿vale? Aquí tenéis, esto es la Plaza de la Merced, la muralla que daba la vuelta, por la propia orografía de Huelva ya tenéis una de sentido común que eran murallas circulares, porque no podían ser, hoy sí, hoy puedes hacer un castillo cuadrado, como dicen algunos arquitectos, pero en esa época no había otra que hacerlos circulares. De hecho, se ve ahí en esos cabezos, que los cabezos son circulares, ¿no? Esta es la altura de San Pedro, ¿vale? Y eso que veis a la derecha es lo que hay en el supermercado de Jamón, es el Palacio Real. De hecho, veis las torres, ¿eh? Veis esa torre ahí, que probablemente coincida esto con ese yacimiento. De hecho, esa torre es mencionada por Isaías en el Antiguo Testamento, eso lo tenéis en la obra, ¿vale? Entonces, ¿por qué os pongo aquí reino de Aslan y reino de Gadiro? Porque dice Platón que ese reino se reparte por Posidón en 10 reyes gemelos, y los primeros son los que mandan sobre los demás. Y dentro de todo está Aslan, fijaros, que era mucho más importante la zona de Lisboa, de Setúbal, que la zona de Huelva. Lo que pasa es que Huelva tenía las ricas minas, por eso es el reino de Gadiro, ¿vale? Y el monte Atlas original, que luego se relocaliza, como el lago Tritón y todo eso, se localiza en el norte de África, y Libia, por ejemplo. Los libios eran los de piel libia, de piel blanca, no eran africanos. Los libios eran de Portugal. Entonces, de Villablanca, de toda esa toponimia que tenemos ahí. Entonces, este monte Atlas, desde el que Posidón ve llegar a Ulises y desata esa tormenta, lo tenéis ahí en Faro, se llama hoy el Cerro de Ulises, de Guillermo, y ese monte es el que da el nombre al Atlántico, ¿vale? Entonces, luego Gadiro, cuando Aslan muere, hereda su reino y posee todo. Platón dice efectivamente que la parte sur de la península, de la isla esa, porque él habla de... Claro, dice, no, la Atlántida es que era una isla, no, es que en griego, señores, Nesos es isla y es península, entonces tenemos que tener mucho cuidado con las traducciones, ¿vale? Entonces, sí. Transposiciones, pues Gadir, la ciudad de los anillos, se lleva a Cádiz, el Golfo de Tartesos también. Ojo, el río Betis, esa toponimia la tenemos en Huelva, en Sevilla no existe. En Huelva tenemos Beturia. ¿Por qué tenemos Beturia? Porque es que Gibraleón, donde estaba Beturia, era la tierra de Bética. ¿Y quién era Bética? Pues era una de esas señoras amazonas que iban a caballo, que también se le llamó Mirina, que fue una ciudad que estaba edificada por la actual estepa, pues es de Sevilla, Estepona. Daba nombre a esa zona, ¿vale? Y luego ese río Betis, que era el Odiel, pasó a... se identificó lógicamente como el río Tarteso, porque pasa por Tarteso. Como digo ahí, el Betis era el Odiel. Y se traslada a el Guadalquivir. Cuando se busca esa Gadí, se creía que estaba por Cádiz, pues lógicamente se lleva al Guadalquivir. Y se creyó, por tanto, que la laguna de Sorligure era Doñana. Finalmente, los peñascos, ya lo que quedaba por último, es que como no se encuentran las columnas, por ese tsunami habían sido derribadas, pues los griegos dicen, pues son los peñascos de Gibraltar, y así nos quedamos, ¿no? Bueno, pues resulta que esas columnas están, y las hemos encontrado. Y resulta que esta es la columna que está en el quinto, y esta es la columna que está en el Odiel. Como veis, están semienterradas, solo la parte de arriba nada más. Y en el libro tenéis la geolocalización. De todas maneras, el año que viene, si Dios quiere, cuando acabe la cuarta obra, espero guiar visita a ellas, ¿vale? Ya estas navidades me han pedido también un grupo de la ONCE que los guíe por Huelva. Entonces, el lago Ligustino, como ahí bien localizo, no estaba en Doñana, estaba, como dice Avieno, arriba del río Tarteso, del río Odiel. Y ahora vamos a ver que Avieno describe perfectamente el Odiel y cómo era. Dice, las desembocaduras del río son dos, y se dice que el territorio intermedio se haya edificado anteriormente una ciudad a la que llamaban Tarteso, como el río.
lo que les estaba diciendo, ¿vale? Del lado de allá de las columnas está Gadina, Huelva, que como ya dije, dista de Calpe, entonces el nombre de Gibraltar era Calpe, que significa en su lengua antigua colina, peñón, y te da la distancia que hay de Huelva a Gibraltar, y un poquito más calculada, pero es correcta. Calpe, luego esa toponimia se lleva al Peñón Trifás, otro peñón, ¿vale? Y fijaos lo que dice, sus habitantes son los que envían una flota más numerosa y de mayores barcos, tanto al Mediterráneo como al exterior. ¿Qué exterior está hablando? Porque el que estamos hablando todo el rato, del Atlántico. Y les da cosa decirle, claro, no van a hablar de Atlante, pues eso está vedado por los críticos, pues eso. Y fijaros lo que dice esta onda. Gadira está más o menos a la mitad de un extenso literal que forma un golfo. A la mitad. ¿Lo ven ustedes? A la mitad. Fíjalo dónde está Cádiz. Y describe los días, dice, el río Tarteso, fluyendo desde el lago Ligustino, que es el embalse del Sancho hoy, a campo traviesa, envuelve una isla de pleno, isla o península, porque Huelva fue isla y es península, y en griego, como digo, significa lo mismo, por el curso de su agua. No corre adelante por un cauce único, ni es uno solo en su área de territorio que se le ofrece, pues de hecho, por la zona en que rompe la luz del alba, donde amanece, se echa a la campiña por 3 cauces. Se abre el Odiel en 3 cauces, y luego dice, y en 2 ocasiones, por 2 tramos, baña el sector meridional, el sur de la ciudad. Bueno, pues vamos a ver si es así. Odiel 1 caño, 2 caños, 3 caños. Claro, esto es actualmente, pero en mi próxima obra veréis que en esa época, las pruebas de que en esa época también era así, ¿vale? Y dice que bañaba la ciudad por 2 caños. Tenéis el de Molino La Vega y tenéis el de Pescadería. No se puede describir mejor la ciudad de Huelva. Bueno, y dice bien, o sea, a partir de la zona de... Claro, dice de allí, no es exacto, pero vamos a intentar interpretarlo, ¿vale? Dice, el Golfo de Setúbal, igual, alguien se dirige a pie hacia la costa de los Tartesios, realizará el trayecto en 4 días. En cambio, si lo hace desde la costa de... Bueno, él habla, no está muy claro si era Málaga o Menace, por esta zona, ¿vale? Pero dice que son 5 días. Bueno, pues otro método geométrico, ¿vale? Gráfico, si queréis, para dividir un segmento en esas 9 partes, que son 5 más 4, 9, ¿no? Pues cogemos, si queréis, centímetros, que sabemos que miden todos iguales, y marcamos 9. Y ahora, ese segmento, tiras paralelas uniendo los 2 últimos puntos y te sale un método geométrico de división de un segmento. Pues ahí lo tenéis. Cuenta 5 días para allá y 4 para allá. Fijaros dónde situar la ciudad, la H, donde el puntito de la H es Huelva, ¿vale? Y digo, vamos a buscar más, vamos a andar un poquito más. ¿Y si unimos lo que dice Avieno en hora marítima y lo que dice Estrabón en geografía? Hemos visto antes que Avieno dice que Tartesos estaba donde estaban las columnas, que estaban en el mismo sitio. Dice, y aquí están las columnas. Eso en el 28. Y en el 53 te está dando ese radio, que lo he pintado aquí en rojo, los 4 días andando para allá y los 5 días desde la zona de Málaga, ¿vale? En azul. ¿Dónde se cortan? Pues ahí y ahí. Ya con eso tenéis ahí de dónde está Tartesos, ¿vale? Pero es que os digo más. Digo, bueno, Estrabón dice que las columnas estaban en el mismo paralelo que Atenas, el 37. Fíjate dónde está Gibraltar. El Gibraltar está en el 36. Bueno, pues el 37 es justo donde está Huelva. Fijaros qué curioso, Atenas se funda en el mismo paralelo que Huelva. Y no solo eso, se funda en un sitio con 7 cabezos, como Huelva. Bueno. Como Roma, la 7 colinas de Roma. Así es. Toda esta gente se van desplazando hacia Oriente y van fundando siempre con 7 cabezos. Y Sevilla los tiene. Si venís de la carretera de Mérida, llegando a Sevilla,
de monasterio, de esa parte veréis, se llaman caracoles, ¿verdad? ¿Verdad? Donde encontramos ¿El tesoro caracol? el tesoro, efectivamente. Por tanto, la premisa correcta que defiendo es que Gadir era Huelva. Platón llama Galírica la zona sur de la península atlántica, cuya capital describe en Critias. Lo hace por ser su rey Gadir, el hermano gemelo de Atlante. Bueno, todo esto ya lo hemos explicado antes. Y la cosa queda así, ¿no? El Alieno localizaba eso, y que hemos dicho antes, y por otro lado, Estrabón te habla de Asta y de Navisa, te habla de Gibaleón y de Niebla, ¿vale? Y ojo, que Onova, cuando veo lo que están diciendo de Onova me da para la zona de Punta Umbría, Aljaraqui. Onova no era Huelva. Luego hay autores que dicen que había 3 Onovas. Onova y bueno. Pero eso es muy discutible. En cualquier caso es reciente la denominación, ¿vale? Seguimos. Pues desde el registro arqueológico, como os he dicho que me baso en el registro arqueológico, he encontrado piezas que habla Homero. Esto es una copa doble para las libaciones que se ha encontrado en La Joya y que se ha encontrado en la tumba de Guerrero de Málaga, que como sabéis ya, defiendo que era la de Agamenón, que lo enterró corriendo su hermano Menelao, que llegó con los barcos, y todo eso lo cuenta Homero, con los barcos cargados de oro, y pagó un pedazo de tumba de la época, de piedra pulida, que está expuesta en el Museo de Málaga de la Habana, de la calle Habana. Bueno, pues esta cuadrícula, ¿qué es? Me gusta porque son de la Universidad de Granada, y estos tíos cogen y lo llaman análisis clúster o de factores, de variables, ¿vale? En lenguaje que no entendamos. Estos son todas las necrópolis de tal peso, incluida la de Niebla, del Palmarón, y valoran, pues, si se ha encontrado joya, si alhaja de fíbula, broche, quemaperfume, cerámica, objetos de lujo, en definitiva, ¿no? Para la época. Oye, resulta que dicen estos tíos de la Universidad de Granada que la necrópolis principesca, porque entonces no había reyes con corona en principio, pues más rica en cantidad y variedad es la de Huelva, la de La Joya, ¿vale? Que ahora, como sabéis, pues está en proceso de especulativo de edificación, por desgracia. Van a respetar el lado que da al ambulatorio, al centro de salud, perdón, y esa zona lo tenéis aquí al norte de San Pedro. Esto sería San Pedro en el plano, ¿vale? Para situarnos. Aquí lo que quiero reflejar es que toda esa zona, incluidos los gadiros o murallas, están arqueológicamente, se han encontrado. Esto es la muralla de San Pedro, este es el complejo palacial del Súper El Jamón, y esto es lo que se ha encontrado detrás de la Agustina, ¿vale? Que era también como un faro. Este complejo del Jamón han tapado una torre que estaría ahora mismo debajo de las cajas, ¿vale? Que Isaías la menciona en el Antiguo Testamento, lo tenéis en mi obra, ¿vale? Era muy importante, esa es la torre. Y fijaros, voy a explicaros por encima un poco lo que he identificado que hay ahí, en ese complejo palacial. Eso, no por mi ojo clínico, no, sino porque leyendo a Isaías te lo está diciendo, te está diciendo que había ahí un lagar y se han encontrado esas viñas en La Joya, al pie de La Joya, siempre para defiendo que eran para las libaciones sagradas. ¿Qué significa eso? Pues cogían la copa doble y hacían como un brindis al sol por sus antepasados. Y era un rito. Y Homero te explica que le echaban como, casi para hacer una torrica, le echaban pienso molido y cosas, ¿no? Aparte de vino. Entonces, era aguardiente, lo tenían que rebajar con agua. Bueno, pues eso es un lagar, amigos, lo identifico. Ahí tenéis el edificio egipcio, pues, que este tipo de construcción lo habréis visto en las pirámides de Gizeh, en Egipto, y tiene distintas estancias. Hay un banco y se ve perfectamente, incluso hay canales por donde pasaba aprovechando la caída del monte. Este es el pasaje que se ve aquí en la foto, y era un edificio circular, que en autores clásicos han mencionado que había un templo circular, ¿vale? En esa zona. Y es parte de ese complejo. Fijaros, aquí hay una visitante. Esto es cómo se vería desde abajo si te dejaran entrar en ese complejo. Fijaros qué tamaño de roca ciclópea, de 1,5 metros.
vasta porque no está pavimentada. Ya digo que es muy, muy antiguo. Esto es más antiguo que Tarteso. Esto es, defiendo que egipcio. Y los tartesos lo que hicieron fue reutilizar ese palacio de ese imperio tan grande, y seguramente cuando llegaron los aqueménidas y pusieron sus dictadores, que son los griegos los que vienen a derrocar a esos dictadores que había en Huelva, persas, pues los reutilizarían también. Bueno, pues al final todas nuestras toponimias, la Elitia, que significará Laguna Roja, el río Tinto, que da ese nombre a la Laguna Roja, pues dicen que estaba aquí, en Cádiz. Las columnas, por supuesto, a Gibraltar, se lleva toda la toponimia, el lago Ligustino, que lo tenéis ahí, el embalse de Sancho, se lo lleva a Doñana, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos en Huelva, al final, todos los requisitos para ser la capital de Tarteso: la barbacana, la necrópolis, las columnas, el acueducto, que defiendo, como sabéis, que es mucho más antiguo, que lo que hicieron en Roma en la época de Roma, fue restaurarlo. Y finalmente, pues por ir concluyendo, veo que mientras en otras ciudades se pone en valor, fijaros, Almería con el Índalo, esto es la entrada de Cama, esto es la de Valencina de la Concepción, que tiene sus dólmenes también, pues llegas a Huelva y te encuentras a un señor jugando al fútbol que podría estar en Múnich, ¿verdad? Y unas velas que está muy bien, porque de esto va a Huelva, pero que aquí tenemos más historia y más cosas. Fijaros, en Candelaria, en Tenerife, cómo ponen en valor esa avenida de los guanches, esos guerreros que parece ser que eran esos etíopes que dicen que iban con los egipcios y levantan esas pirámides que hay en Guimar. Por cierto, Guimar significa pirámides también. Este señor tan alto que está en Olao, al lado los portugueses por lo visto dicen Ollao, a Faro, al lado de Faro, pues este señor es Jonás, el Jonás de la Biblia, que huyó al ocaso, al final del mundo, huyó a Tarteso, y lo dicen para alejarse de Dios, de Zeus, pues está allí en un monumento de 5 metros. Este señor me diría de 2 a 3 metros, pero se lo llaman a Raúl. En la leyenda allí fue tragado por una ballena, la ballena lo devolvió y fundó la ciudad, ¿vale? Entonces, en la obra demuestro la datación. Primero el tema de la datación correcta de Tarteso, luego lo del templo. Hemos encontrado Heraclea, la ciudad de Heracles, porque Heracles invadió esa ciudad. El Heraclio, en el templo sagrado. Hablo de esas Amazonas y Górgonas, los errores de Schulte al investigar Tarteso, y lo demuestro. Y esa esfinge, explico por qué se ha encontrado esa esfinge egipcia en Doñana. Y la visita de Julio César a Huelva, porque encuentro amigos que el motivo de llevarse Gadí de Huelva a Cádiz es que querían hacer lo mismo que habían hecho los griegos, y estamos ya en época de Roma. Querían trasladar, dice, bueno, si me cargo la ciudad que sabemos que era, ¿por qué se quieren cargar esa ciudad? Porque resulta que aquí, en esta zona, era Julio César, la familia de Julio. Cuando Julio César, no lo digo yo, lo dice otro autor, que es Atemán, Germán Cabello Atemán, en una obra que se llama El reino del olvido, dice que cuando Julio César cruza el Rubicón, ese río prohibido a todos, que no podían atravesar con sus ejércitos, porque lo siguiente era coger la ciudad a Roma desprevenida, pues Julio César se la juega y cruza con su ejército hasta Roma. Y cuando llega a Roma, dice, ojo, que yo tengo que ser emperador, pero si queréis monarca absoluto, dictador, como lo queréis llamar. Dice, mi parte de nacimiento, que mi familia son los Julios. ¿Y quiénes eran los Julios? Pues son los fundadores de Troya. ¿Y quiénes eran los fundadores de Troya? Pues según Virgilio, en la Eneida, Eneas, esa familia, procedían de una guerra de Troya y de Troya. Es decir, ellos habían huido de Troya, habían salvado, son los, digamos, los que sobreviven a esa guerra. Y, oye, resulta que Julio, y eso está documentado por Estrabón, que Julio César no solo estuvo como gobernador de la Hispania ulterior, que era la Turbetania, era lo que queda de Tarteso, todo el suroeste hasta Portugal,
no solo eso, sino que ya Julio César había estado antes aquí y cuando conoce a Balbo Gaditano se hace muy amigo y él le va llevando por todo esto. ¿Y qué hace Julio César? Pues coge y le cambia el nombre a todas las localidades de Huelva y alrededor. Desde Beja, Tejada la Vieja, todas van a llamarse Julia. Con el nombre que tuvieran, o lo cambia Fortuna, Gloria, Julia, Fortuna, Julia, todo así, ¿vale? Y eso está documentado. Y este señor efectivamente visita este templo de Gadira en Saltés, que es donde estaba, y allí ve esa estatua de Alejandro Magno y se echa a Julio César a llorar cuando le preguntan por qué llora, dice porque este señor tiene la edad que yo tengo ahora y este señor con esa edad ya había conquistado todo el oro y yo estoy aquí y no he hecho nada todavía. Pues lo intentó hacer a lo bestia y claro, se lo cargaron, pero al poco de cargarse a ese dictador, que había intentado abolir la República Romana, pues todas las ciudades de aquí otra vez ya no se llama Julia, ¿vale? Y Abril, que era la famosa, pues se la lleva a este señor, el Balbo, ¿vale? Y lo tenéis todo en la obra. Bueno, espero que os haya gustado la anécdota. Bueno, ¿qué solicito para Huelva? Pues solicito, esto no es mío, esto me lo ha asesorado un arqueólogo muy famoso de Huelva, que voy a omitir su nombre, pero que sería lo suyo para Huelva, sería conjunto arqueológico, ¿vale? Porque os hagáis una idea, por ejemplo, Bailo Claudia en Tarifa o Medina Zahara en Córdoba, ¿vale? ¿Eso qué significa? Para que entendamos. Pues significa presupuesto, que haya fondos para que Saltés no esté tapada, para que Huelva se ponga en valor y no ponga un supermercado encima, para que haya, en definitiva, arqueólogos de verdad en el Museo de Huelva y en la universidad, y no papeles, es lo que hay ahora mismo, ¿vale? Con funcionarios propios. Y considero imprescindible solicitar, por supuesto, el patrimonio de la humanidad. Por todo ello, solicito declaración oficial de conjunto arqueológico para Huelva Tarteso y que Huelva no sea, como siempre, relegada en los presupuestos, ¿vale? Aquí tenéis mi correo, el Facebook Troye Tarteso, correo y el teléfono de WhatsApp, ¿vale? Si queréis, me mandáis un WhatsApp y si no estáis ya en el grupo de WhatsApp, os adjunto el grupo de difusión y todos los sábados estoy subiendo gratuitamente por entrega mi obra anterior, Capitales y Pilares de Tarteso, ¿vale? Próxima charla, el año que viene, si Dios quiere. ¿Por qué está la verdadera Troya en Huelva? Porque entre vosotros está ahora mismo un buen amigo que cuando presenté mi obra, la verdad, pues me enseñó un yacimiento. Y yo ya estaba entonces por la segunda parte, que se acaba llamando Capital Imperial de Tarteso, pues localizando que Ulises estuvo por aquí no una, llegó a Huelva 3 veces Ulises. Cuando llega a Batuta, que le dice la isla de las vacas sagradas, Batuta significa vía de vaca. Trinacia, la llaman Trinacia. ¿Por qué ese tri? Veréis. Una de las cosas que encuentro, y os he dicho antes, que los clásicos siempre reservan el libro tercero para hablar de Tarteso, eso es clave todo. Lenguaje esquemático, así que como queráis llamarlo. Y luego Heródoto sigue en el libro cuarto, pero siempre el tercero. Y cada vez que mencionan la palabra tri, están hablando de Huelva. Quedaros con eso, que es muy importante, porque Huelva era la sagrada, la sagrada familia, no el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De ahí viene del tridente, no otra cosa. ¿Y qué significaba eso? Pues significa que, dicen los clásicos, que los de aquí procedían de 3 tribus, tenían 3 orígenes genéticos. Por eso lo llaman trifilios, es decir, hijos de 3. Y al monte de Huelva, el conquero le llamaban Triopio. A la isla Tinacria, siempre el tri, ¿vale? Y el lago, la Iliria le llama el lago Tritón, que luego es una toponimia que se lleva también al norte de África, pero estaba aquí. Entonces todo eso lo tenéis en la obra y espero que lo disfrutéis y, como digo, ya he dicho a uno de vosotros, me cambiaría ahora mismo por ustedes por descubrir y muchas más anécdotas que os va a sorprender, entre ellas porque hubo ese tsunami en Huelva y por qué se está manifestando ahí por los fosforos. Espero que os haya aportado algo, sobre todo de tener claro que cuando hablan de celtíberos están diciendo que eran los íberos, eran los que venían a caballo, los que llegaron por la parte de Málaga, de la Escitia era, la palabra íbero significa
de la actual Georgia, fijaros que lejos. Ellos saben que proceden de aquí y se llamaba Iberia, de hecho. Y cuando hablan los clásicos de esta zona, la parte de Cartaya del Epiro era Iberia y el río Ibros era el río Piedra, ¿vale? Y el Ebro, es decir, todas esas toponimias vienen de ellos. Y la parte de Portugal eran esos celtas, esos nórdicos, que ocupaban toda esta zona casi todo el tiempo. Esto era territorio, ya digo, del Atlántico, ¿vale? Huelva. Y eran los que trajeron la minería en principio, porque la habían desarrollado en Finlandia, eso está demostrado, con un óptimo climático, y allí empiezan grandes ciudades, y allí se han encontrado esas metalurgias que se extienden por el comercio del ámbar y llegan a la zona iraní y llegan hasta allí. Pero es curioso que hasta en Japón y la parte de China se han encontrado toponimias de relacionadas con Tartes. Y bueno, lo dicho, un placer teneros, espero que os haya gustado.